La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 10, donde habían, ¿se recuerda? Dos grandes temas. Los dos eran juicios, sentencias. Uno era para los jueces injustos y otro era para el verdugo injusto. El juez es el que lamentablemente legisla mal y juzga mal, porque perjudica a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los quebrantados. No dice extranjeros, pero sí es la molestia de Dios. Y yo creo que Dios también tiene ese mismo dolor, que existan jueces injustos. Y luego de eso, del 1 al 4, ¿cierto? Y después del 5 en adelante, hasta el final del capítulo, la sentencia para el verdugo injusto. Es decir, el verdugo que Dios usó, el instrumento de disciplina que Dios usó, pero que se excedió en toda su forma de aplicar, ¿cierto?, el castigo que Dios quería darle a su pueblo para hacerlo recapacitar. Siempre la disciplina tiene como propósito ese. Pero en el capítulo 11 comienza de una manera totalmente diferente. Y la verdad, hermano, que es un capítulo muy hermoso. Vale la pena que usted lo lea, lo relea, lo memorice si es posible, porque hay cosas que a mí me llamaron mucho la atención. En el capítulo 10 terminó con la tala, ¿cierto?, de estos árboles imponentes asirios, ¿cierto? Terminó con con que Dios dice: yo voy a poner el hacha en estos árboles tan majestuosos, yo los voy a cortar. Y el capítulo 11 habla ahora de un tronco, o del resto, ¿cierto?, de un tronco donde saldrá un vástago, un renuevo. Aleluya, ¿cierto? Comienza de esta forma el capítulo. Hermanos, y todo el desarrollo del capítulo habla de Jesucristo, habla del Señor. Entonces, para mí es importante que lo veamos de esta forma. Primero, yo le pregunto, ¿qué piensa usted acerca de Jesucristo? ¿Cuál es su concepto de Él? ¿Es solamente un personaje importante? ¿Es solamente alguien que debemos recordar para las fiestas de Navidad o de Semana Santa? ¿Será tan relevante para la sociedad de hoy? ¿Qué piensa la gente acerca de Jesucristo? Por ahí escuché de un hip hopero que decía: si actúas como Cristo, serás crucificado. Yo no sé qué tanta verdad hay en eso, pero en realidad, hermanos, uno cuando tiene un concepto ya preconcebido, cuesta mucho abrirse a la realidad de que Jesucristo es mucho más que un personaje histórico. Le pregunto, ¿cómo ha sido su relación con Él? ¿Cercana o distante? ¿Cómo ha sido? ¿Es solamente alguien que consideramos cuando estamos en la iglesia? ¿O cuando estamos en problemas? ¿O cuando estamos enfermos? ¿Cómo ha sido nuestra relación con Él? ¿Ha sido una relación amigable? ¿O ha sido una relación de temor? Porque a veces pensamos en Dios, ¿cierto?, como alguien a quien debemos tenerle mucho miedo. Yo no sé cómo fue su proceso, o si está todavía en el proceso, pero le costó abrirse a la posibilidad de conocerle más. Yo les he contado, siempre estudié en un colegio confesional, católico, pero sin embargo nunca concebí en mi mente la idea de conocerle personalmente, o de conocer a Cristo en un encuentro personal. Y la verdad que cuando yo comencé a escuchar a una persona que me hablaba acerca de su transformación de vida, acerca de su cambio, su experiencia, y le vi tan rebosante de gozo y de felicidad, y le pregunto por qué, y él me dice: conocí a Jesucristo. Wow, dije yo,
Yo he estudiado toda mi vida en un colegio confesional y nunca alguien me habló de esto. Y eso activó en mí una curiosidad, una inquietud para conocerle más. Y eso me lleva, hermano, a una cuarta pregunta. ¿Le costó entender que es posible experimentar un encuentro personal con Él? Porque esa es la gran cosa, ¿cierto? Cuando uno confronta a una persona, la persona dice que necesita de Dios, reconoce que necesita a Dios, que Dios podría hacer tanto en él. Sin embargo, cuando uno le confronta con eso de ¿te gustaría tener un encuentro personal con Jesucristo? Y es ahí donde la persona se abre a eso o sencillamente se queda ahí, ¿cierto? Como que la incredulidad se apodera de su mente y dice no puede ser. Pero cuando uno abre la posibilidad, ¿cierto? Es posible que ocurran cosas. Luego, ¿cómo ha sido su experiencia de conocerle? Si es que le ha conocido. Sí. Porque es posible tener religión y no conocer a Cristo. Es posible leer la Biblia y no conocer a Dios. Es posible, hermanos, ser buenas personas, pero estar totalmente desvinculados de una verdadera relación con Dios. ¿O todavía está luchando con usted mismo? ¡Wow! ¿Cierto? Porque es una lucha, hermanos, es una lucha. Yo digo, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ocurrir esto? Y luego cuando ya definitivamente puedo bajar la guardia, pienso, ¿creo o no creo? Porque aquí está el asunto. Si creo, tengo que creer con todo. O sea, para mí creer en Dios es creer en la Biblia. Creer en lo que dice la palabra de Dios, creer en su existencia y creer en Él como una persona. Si no creo en la Biblia y no creo en la existencia de Dios y sigo especulando y dándome vueltas, ¿será posible? ¿Existirá Dios? ¿No existirá? Y si existe, ¿por qué pasa esto? Las típicas preguntas. Si Dios existe, ¿por qué ocurre esto otro? Y así. Pero cuando yo gano la batalla de creer, viene otra situación. Ahora, el creer, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me va a costar, cierto? Si yo empiezo a calcular el costo de todo lo que yo tendría que dejar. Cuando uno se entrega al Señor, uno no se da cuenta, porque uno no siempre está dispuesto a dejar. Pero como que el Señor empieza a recoger el hilito, no nos damos cuenta, pero va ocurriendo algo interior, algo silencioso, suave, pero que poco a poco comienza a manifestar uno esa transformación. Cuando yo recibí a Cristo, mi mamá empezó a observarme. Decía, algo te pasa, algo hiciste. Me empezó a observar, porque yo empecé a cambiar. Y hasta que tuve que decirle lo que me había pasado. Hermanos, uno comienza a calcular el costo de lo que debería dejar, de lo que debería cambiar, de todo lo que debería perder para ganarlo a Él. Porque en realidad, hermanos, cuando uno ve, por ejemplo, esta historia del joven rico, ¿cierto? Donde el joven rico todo canchero le dice, maestro, ¿cierto? ¿Qué piensas tú? Yo cumplo con todo, ¿cierto? Él estaba en una actitud de tanta autosuficiencia, pero el Señor dijo, tú te crees libre, pero estás atrapado. Y te voy a hacer una sola pregunta, un solo desafío. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Hermanos, y eso a él lo desconcertó. Porque ¿qué es lo que hizo? Él puso en la balanza todo lo que él había logrado personalmente, él con su propio esfuerzo, con su sudor, lo que él había estructurado de su propia vida. No es tanto, yo diría, la riqueza, porque ese joven rico simboliza nuestra riqueza personal, lo que yo me creo,
lo que yo he logrado, lo que yo he alcanzado. Y cuando yo me encuentro con el Señor me dice, ¿sabes qué? Entrégate con todo. Y ahí es donde uno saca cuentas. ¿Qué tengo que dejar? El joven rico, su tema era el dinero, ¿cierto? Pero los demás tal vez no tenemos dinero, pero sí estamos aferrados a otras cosas. Y cuando Dios me confronta a eso, yo sé que o dejo todo para irme con Él, o lo pierdo a Él con todo para quedarme con mis miserias, mis triunfos personales, mis ganancias. Hermanos, todos pasamos por ese proceso. Y mientras más lo conocemos, parece que más tenemos que dejar. A más cosas tenemos que renunciar. Y siempre estamos impulsados a eso. Pero cuando somos capaces de dejar algo, Dios parece que nos retribuye con mucho. Cuando yo pierdo un poco, sé que voy a ganar mucho. Este joven rico nunca pensó en la oferta del Señor. Ese seguirlo era una ganancia por todos lados, pero él lo miró como pérdida. Cuando uno es capaz de dejar es porque está jugando a ganador, porque usted con el Señor nunca será perdedor, nunca. El Señor siempre se encargará de retribuirle, de sorprenderle, de prosperarle, de bendecirle, de sostenerle en los momentos difíciles, de darle a usted mucho más de lo que usted tal vez jamás soñó. Y es así, hermanos. Pero cuando uno piensa en lo que va a perder por seguirlo a Él, mejor dése otra vueltecita y tal vez la algarroba le intoxiquen un poquito para que se dé cuenta de lo que usted puede tener en la casa del Padre cuando está con Él. ¿Qué pensaba que ocurriría si le recibía en su corazón como Señor y Salvador personal? Hay gente que dice, bueno, ya, a ver, no estoy preparado, pero ya, quiero entregarme al Señor. Entonces muchos piensan que va a sentir un calor, un fuego, que va a sentir, qué sé yo, una experiencia sobrenatural. Yo eso pensaba, pero la verdad que la oración fue muy sencilla, muy breve, y sinceramente no sentí nada. Y el hermano que me condujo al Señor me felicitó, él se emocionó casi más que yo. Y yo dije, ¿y esto es todo? Pero yo no sabía lo que me había pasado. Y cuando llegué a la casa encontré una Biblia y comencé a leerla, pero con avidez, como con hambre. Una cosa que nunca la había sentido. Yo nunca había sentido curiosidad por leer la Biblia, pero sin embargo había una Biblia que incluso le faltaban algunas hojas, no tenía tapas y estaba allí, no sé, alguien la dejó. Algunos de estos que, claro, porque también sí, en la escasez, hermano, le hacían. Pero me sorprendí de lo ameno y cosas como esa. Y empecé a entrar como en una cosa así como reflexiva acerca de mi propia vida. ¿Qué había pasado conmigo? ¿Qué había hecho yo con mi vida? ¿Cómo la estaba llevando? Y si seguía así, ¿a dónde iría a terminar? Y cosas como esa comenzaron a ocurrirme. Y después cuando fui a la iglesia, ahí sí que me sentí como espantado, porque yo estaba acostumbrado a la liturgia solemne. Pero cuando llegué, de partida, hermano, la iglesia donde yo asistía siempre era la parroquia José Benito Cotolengo, de ahí de Cerrillos. Una tremenda estructura. Siempre hablaba con un tío que era solterón, medio pariente, lejano, y me decía, yo hice los cielos, yo construí el cielo de esa iglesia, en un andamiaje tremendo, por la altura que tenía no sé cuántos pisos, y me decía, pero yo lo hice. Y hermano, y cuando me invitan a la iglesia, yo le dije, ¿a qué iglesia vas? Quedamos de juntarnos en una esquina y llegamos,
por una población, llegamos a un pasaje y entramos a una casita de madera, chiquitita, piso de tierra, bancas. Y comienza el servicio y los que yo conocía como amigos, vecinos, amigotes, los veo ahora, esos melenudos, sudando, cantando, adorando a Dios. Y había una atmósfera como sobrenatural. Y yo dije, me gusta esto. Esa fuerza interior con la cual ellos sacaban esa alabanza, esos cantos, eso a mí me impresionó. A los pocos días fui bautizado. Hermanos, uno a veces no siente mucho en el momento, pero Dios comienza a obrar silenciosamente en nuestro espíritu, en nuestra mente. Como que nos cuesta asimilar la experiencia que estamos viviendo. Es una experiencia que todavía no sabemos a qué nos va a llevar, pero que sin embargo es real. No es sugestión. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue emocionante? ¿No sentiste nada? ¿O poco a poco vinieron los cambios? ¿Qué cambió realmente en tu vida? ¿Te sacaste la culpa? ¿El remordimiento? ¿Te sentiste aliviado, sin una carga que te aplastaba tal vez? ¿Experimentaste el perdón de Dios en tu corazón? Son uno de los primeros efectos de la conversión, el sentirse liberado de la culpabilidad. ¿Te sentiste, hermano querido, hermana, confrontado a todas las cosas que debías dejar de hacer, las cosas que necesitabas urgentemente cambiar en tu vida? ¿Te sentiste confrontado a hacer las paces con tus enemigos? Este capítulo nos muestra una descripción acerca del alcance del ministerio del Mesías. Dice, el Mesías, dice, un brote de la casa de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Dijimos que el profeta concluye el capítulo anterior con la tala de los poderosos árboles asirios y comienza ahora su anuncio con el brote del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, símbolo de la dinastía davídica. Pero creció y estuvo sometido a los malos tratos, ahí parece que faltó una palabra, de los hombres. Sin embargo, venció. Y cuando hablo de malos tratos, siempre me ha gustado la historia de Zaqueo, que era tan pequeñito, ¿cierto?, que no podía ver al Señor, pero era un hombre que tenía bastante riqueza y también poder, tenía una posición social alta, pero él era bajito de estatura, pero sin embargo dice que encontró un árbol sicómoro y se trepó en él para poder verle. El árbol que resistió desde que fue una simple varilla, resistió los ataques, la falta de regadío, los golpes de los niños, el cariño de los perros. Los animales no se lo comieron, sino que Dios lo guardó hasta que tuvo la fuerza, la fortaleza suficiente para que Zaqueo pueda trepar en él. Así también nosotros nos aferramos a este vástago, a esta vara del tronco de Isaí, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Comienza su anuncio con el brote. Dice que fue llamado el Hijo de David. ¿Se recuerda el clamor de Bartimeo? Hijo de David,
ten misericordia de mí. El hijo de David. Hermanos, la clase social de David era baja. Usted recuerda que él no pertenecía a ninguna estirpe de una familia importante. Sin embargo, el profeta llegó hasta ese hogar y allí Dios le dijo que estaba el futuro rey de Israel. Entonces, cuando David ocupa el trono como rey, su familia, su estirpe, pasa a una categoría de realeza. Pero curiosamente, hermanos, eso duró no muchos años. 40 años reinó David, y después otros 40 Salomón, y después el reino se divide, y poco a poco el linaje de David comienza a perderse, comienza a, yo diría, a ser anónimo. Como que la familia de David ahora vuelve nuevamente al anonimato, a perder importancia y relevancia, hasta que cuando comienzan los evangelios, ¿cierto? El evangelio de Mateo, ahí aparece la genealogía de David hasta que llega al Mesías. El Señor vuelve a darle esa estirpe, esa clase, esa categoría para los judíos. Y le llamaron por eso el hijo de David. Luego hablamos del Mesías equipado con dones. Dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y hace una descripción: espíritu de sabiduría y de inteligencia. Este tierno brote sería regado con el rocío celestial para llegar a gobernar judíos y gentiles. La unción de lo alto vino sobre él. Reposará como el Salmo 133, cuando dice: como el rocío de Hermón sobre los montes de Sión. Así también el Señor Jesucristo recibió la unción directa de los cielos para ser este ungido permanente. El Espíritu Santo reposaría sobre él de una manera definitiva, no temporal como en los reyes o como en los profetas, que de repente venía el Espíritu del Señor sobre ellos y ellos tenían palabra profética. O como los sacerdotes, que también había unción para los sacerdotes o los jueces, que de repente tenían estos despertares espirituales de revelación profunda, y era porque el Espíritu de Dios venía por algunos momentos sobre ellos. Pero en este vástago vendría de una manera permanente. Nunca se separarían. Hay una connotación cuando habla en Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y dice: y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo entonces estaría siempre sobre él, y Dios lo equipa con dones de orden intelectual, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Su inteligencia absolutamente lúcida, equilibrada. Yo no sé si a usted le pasa, hermanos, pero nosotros tenemos una experiencia de una vida sin Dios de muchos años. Todo depende a qué edad yo me convertí y si realmente renové mi mente a través del entendimiento de la palabra.
Si yo no renuevo mi mente, entonces tengo un problema, donde mi mente todavía sigue funcionando al sistema mundano. Porque el mundo me influyó en mi forma de pensar, en mi forma de reflexionar, en la forma de ver la vida. Y yo tengo luchas con eso, porque a veces tengo reacciones o tengo impulsos que yo debo controlar, porque el Espíritu Santo me advierte de que esas reacciones no tienen un fundamento celestial, sino que mundanal. Y yo estoy en esa permanente supervigilancia de mi propia forma de ser y de mi propia forma de pensar, pero el Señor Jesucristo no tuvo eso. Él siempre tuvo su mente concertada con el pensamiento de Dios. De hecho, se dice que Él es el verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios encarnada. Entonces Él tiene una inteligencia absolutamente perfecta y no influenciada por la experiencia del mundo que nosotros lamentablemente hemos tenido. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, capaz de discernir intenciones, capaz de entender situaciones, capaz de ver más allá. En el orden, dones de carácter administrativo, espíritu de consejo y de fortaleza. Él tuvo la habilidad de siempre responder acertadamente. Siempre Él respondió de una manera tan sabia que dejaba a los fariseos, a los escribas, absolutamente mudos. Nunca nadie le pudo contradecir cuando Él respondía algo, sobre todo cuando algunos trataban de tenderle una trampa. La pregunta del tributo: ¿es lícito pagar los impuestos? Wow. Si tú hablas de que se tiene que pagar los impuestos, es porque estás en contra del pueblo y a favor de los invasores, los romanos. Y si tú dices que no hay que pagar impuestos, estás en contra de César, por lo tanto eres un sedicioso. Y él dijo: préstenme una moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? De César. Entonces dele a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Sorprendieron a una mujer en el acto del adulterio. La atraparon justo pero ya en la plena, y se la traen al Señor. Señor, Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Le están citando la Biblia para que él se pronuncie sobre eso. Dijo: sí, de acuerdo, pero el que esté limpio de culpa sea el primero en arrojar la piedra. Hermano, me hubiese gustado haber grabado esa escena, ¿cierto? Cómo fueron cambiando los semblantes de agresividad a vergüenza, de violencia a humillación, porque delante del Señor ellos no podían cambiar la cosa, porque el Señor los conocía a todos. Bueno, tantas cosas, hermano, que nos sorprenden de Él. Dones de carácter espiritual, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él fue notable en sabiduría, entendimiento, consejo certero, atinado. Sabe administrar los asuntos del reino. Siempre su mensaje fue el reino de los cielos. Pero también evidenció fortaleza de carácter, valiente en su modo de enseñar. Fue llamado el maestro por excelencia. Siempre recurrió a distintas cosas tan conocidas para revelar las profundas cosas desconocidas. Nunca nadie habló como él, decían.
¿Quién tiene la autoridad que tiene Él? Nadie. Su conocimiento de Dios y su intimidad con Él fueron inigualables. Padre, tú siempre me oyes. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. ¿Cómo habrá sido, hermano, ese minuto? Por ejemplo, yo pienso en que las hermanas Marta y María están sentidas porque Él no estuvo en el momento en que Lázaro se estaba muriendo. Y más encima el Señor ni siquiera alcanzó a llegar al velorio, porque Él podría haber sido el predicador en el velorio, pero no estuvo. Ni tampoco Él fue acompañándolas al cementerio para que ellas se hubieran colgado de su brazo y el Señor las hubiese ido consolando. Pero también, hermano, cuando el Señor llega, le dicen: Señor, si hubieses estado aquí, si hubieses estado aquí, esto no habría pasado. El Señor le dijo: mujer, no te digo que si crees, al que cree verás la gloria de Dios. ¿Y cómo habrá sido? Porque dice que lloró por la muerte de su amigo. La intensidad de sus emociones, su amor, su afecto, su dolor, y ver toda esta hecatombe que hay por la partida. Y cuando va llegando a ¿dónde le pusieron? Ya, le llevaron, y en ese trayecto yo creo que él iba en un clamor, en una oración, ¿cierto? Tan íntima, tan profunda, tan de dependencia, tan desesperada, o tal vez tan confiada, no lo sé. Pero que cuando el evangelista registra la oración que él hace públicamente, dice: gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Y ahí dice: Lázaro, ven fuera. Removieron la piedra y sintieron el ruido adentro. Tal vez Lázaro habló, dijo algo. Hermanos, este mismo Cristo está hoy. Él está con nosotros. Por lo tanto, usted tiene aquí en Él un consejero, tiene en Él toda la sabiduría, tiene de Él todo consejo y toda fortaleza interior que usted necesita para enfrentar todas las situaciones que usted esté pasando. Hermanos, yo realmente me siento que a veces no logramos dimensionar el alcance de la gracia y del poder y de la sabiduría del Señor porque no echamos mano a ella. Como que limitamos al Señor en una mayor influencia, en una mayor bendición en nosotros, porque nosotros no hemos abierto nuestra mente a lo que Él realmente quiere ofrecernos, o quiere entregarnos, o quiere darnos. Sentimos a veces soledad, pero el Espíritu Santo dice que Él es nuestro consejero y nuestro consolador. A veces sentimos, hermanos, que estamos como en una situación donde no sabemos qué hacer. En el capítulo 9, versículo 6 dice: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego el Mesías, ejerciendo justicia y equidad. Dice, versículo 3: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Otra versión dice: se deleitará en obedecer al Señor. Él encuentra una delicia obedecer al Señor. Nosotros oímos, entendemos, creemos e incorporamos, pero sin embargo Él se deleita en obedecer simplemente. Nos cuesta. Luego dice: no juzgará según las apariencias, puesto que Él conoce el corazón de los hombres. No decidirá por lo que oiga a otros,
recurriendo a informaciones de segunda mano. ¿Sí? No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, porque Él todo lo sabe. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La Nueva Traducción Viviente dice: hará justicia a los pobres, tomará decisiones imparciales con los explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. El versículo 5 es muy breve, dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Otra versión dice: siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Él nunca se desprende de este cinto y de esto que lo ciñe. La traducción lenguaje actual dice: tendrá ceñidor de honor y cinturón de fortalezas. Luego vamos al cuarto, dice: el Mesías y su reino de paz. Versículo 6 dice: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostarán, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas, y un niño los pastoreará. Uno dice: ya, sí. Pero, hermano, así será. La paz está relacionada con dos temas fundamentales: la unidad y la concordia. Cuando hablamos de concordia, hablamos de conformidad, de acuerdo, de ajuste entre personas. Dice: así como los animales moran pacíficamente, así también los hombres depondrán sus temperamentos para convivir pacíficamente durante su reinado. Aquí el profeta está hablando de un futuro, ¿cierto? Del futuro reino milenial. Pero cuando el Señor Jesucristo dice: el reino de los cielos se ha acercado, significa que entre su pueblo, entre sus hijos, el reino se manifiesta o debe manifestarse. Y para eso uno tiene que sujetarse a la autoridad del reino. Es decir, donde el Señor toma el control o nos advierte acerca de los riesgos que tenemos cuando no sujetamos nuestros impulsos, nuestro temperamento, lo sujetamos para gloria de Él. Hermanos, no es fácil abrazar a un enemigo, no es fácil ser generoso con el que nos demanda o nos pide. No es fácil extender el perdón. No es fácil eso. No es fácil dejarse pasar a llevar. Hay una serie de leyes del reino donde el Señor nos habla. Por ejemplo, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ¿cierto? Ahí están los discursos del reino. Las bienaventuranzas. Bienaventurados, ¿cierto? Los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos. Y así, los que lloran. Entonces, de esa manera, si yo estoy en el reino, tengo que sujetarme a esa autoridad del rey, donde yo pueda ser capaz. Antes tal vez era violento, agresivo, o rencoroso, o malicioso, mal hablado, no lo sé. Cada uno saca sus propias cuentas, ¿cierto? Pero así como los animales moran pacíficamente, así también los hombres en el reino deben de poner sus temperamentos para convivir pacíficamente. Cristo es nuestra paz y Él vino a eliminar las enemistades y establecer la paz fundada en el amor. ¿Qué gracia tiene amar al que ya te ama? ¿Qué gracia tiene amar al que ya te ama? Ni una gracia. La gracia está en amar al que no te ama. ¿Qué gracia tiene saludar al que te saludó? ¿Cierto? Ay, y así cuantas cosas más.
Los que antes de su conversión eran temibles, feroces, agresivos o violentos, ¿ha conocido algunos? Odiosos, pendencieros, como leones, se vuelven pacíficos, amables y mansos. ¿Quién puede hacer eso? Porque cuando el Señor entra en el corazón, hermanos, la transformación es radical. El cambio es profundo. Hay una alteración en nuestros impulsos naturales, en nuestra naturaleza. Es como si se incorporara en nosotros un ADN diferente que provoca toda una revolución interior cuando nosotros le decimos: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Y Él es el que cambia y permite que los que antes se odiaban ahora comienzan a amarse. Los enemigos acérrimos, la violencia y toda forma de agresión, todo eso va quedando atrás, porque el reino comienza a abrirse espacio dentro del espíritu del hombre y de la mujer para hacerla una nueva persona. Qué importante es entender esto. También nos ofrece seguridad y tranquilidad, o vivir libre de temores. Versículo 8 dice: el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Hermano, piense usted eso. No hay riesgo. El Señor Jesucristo nos ofrece esa seguridad. Dice: no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Qué significa esto? Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Él cuida de su rebaño, protegiéndolas de los enemigos y también evitando que se dañen unos a otros. El pueblo de Dios es liberado del mal y también del temor al mal como fruto de esto. Todo esto será posible porque toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: en todo mi monte santo no habrá nada que destruya o que haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Qué grande es nuestro desafío, hermanos. Finalmente, para concluir, como capítulo punto número 5, el Mesías recibiendo a los dispersos y admitiendo los gentiles. Los dispersos son los del pueblo de Israel, los gentiles son los que no son israelitas, ¿cierto? Los extranjeros. Versículo 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, esa raíz fue levantada como pendón, y así lo dice el profeta Isaías, como un faro para que todos los pueblos vinieran a buscarlo a Él. En Juan 12, 20 al 23, hay un pasaje que dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando los gentiles comienzan a buscar al Señor Jesucristo, es porque éste está cumpliendo la profecía de que todos los pueblos le buscarán a Él. Amén. Versículo 11 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar o para recuperar el remanente de su pueblo
que aún queden Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, y dice, y las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Así también el Señor levantará su mano para recobrar. Hermano, y me gusta esto porque habla de la iniciativa de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa de que la gente le busque, la gente se encuentre con Él. Dice, recobrará lo suyo de todos los lugares a los que fueron esparcidos, a los que fueron desterrados de Israel. Versículo 13, dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor haga esto, también les devolverá la capacidad de convivir entre hermanos, de aceptarnos entre hermanos, de tolerarnos entre hermanos, donde no haya envidias ni opresión de ninguno contra otro, poniendo fin a las enemistades, fin a la envidia, etc. Y también el Señor intervendrá poniendo fin a los enemigos. Dice versículo 14, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. ¿Qué significa? El Señor intervendrá poniendo fin a los enemigos. Todo lo que podría impedir el regreso del pueblo de Dios será quitado y los enemigos serán vencidos y sometidos para nunca más avergonzarles. Hermanos, Dios nos da eso. Dios le da a usted la capacidad de vencer todo aquello que antes le esclavizaba. Todo aquello que para usted era un enemigo difícil de superar, Dios le da esa fuerza y esa capacidad. Versículo 15, no habrá impedimentos. Dice, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá con sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Es decir, no habrá impedimento alguno que obstruya el regreso al Señor. Todos los obstáculos serán superados y facilitados de una manera milagrosa por el Señor. Finalmente dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Es decir, dice otra versión, abrirá una carretera para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó de Egipto. Se abrieron las aguas y el pueblo pasó en seco. Hermanos, yo quiero invitarle a que usted abra su mente y sus expectativas a una dependencia de un Dios todopoderoso. Un Dios que no solamente le ama, que no solamente le perdona, no solo le acepta, sino que también lo defiende, también le protege y también le bendice. Yo no sé qué idea tiene usted de Jesucristo, pero yo espero con todo mi corazón que este capítulo le haya abierto a usted su mente a una realidad de una experiencia mayor en su relación con el Señor. Crea en Él, recíbalo en su corazón, entréguese a Él, y si tiene que repetir su entrega cada día, hágalo, siempre valdrá la pena, porque aunque usted tenga que perder, pero lo que va a ganar va a ser mucho, mucho mayor con lo que le dé el Señor. Oramos, te damos gracias, Señor, por este tiempo bueno en tu palabra y en tu presencia. Señor, tú conoces la trayectoria de vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Tú sabes lo que están pasando, las circunstancias que están enfrentando, las pruebas que han ido, Señor, soportando durante este tiempo. Pero qué bueno es saber, Señor, en tu palabra, que eres tú quien quiere darnos siempre lo mejor.
que eres tú el que quiere obrar en nuestras actitudes, en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestra naturaleza. Eres tú, Señor, el que quiere llevarnos a posiciones diferentes, elevadas, que jamás tal vez soñamos con alcanzar. Pero para eso, Padre, debemos soltar todo lo que tenemos para alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, que no seamos personas aferradas a eso, sino que veamos una ganancia más que ver una pérdida, Señor, en lo que tenemos que dejar o cambiar o soltar de nuestra vida. Señor, bendice la iglesia, bendice mis hermanos. Yo te ruego que actives en ellos esa fe, Señor, para soltar aquello que tal vez los tiene aferrados, pero que no les permite tomar lo que tú estás ofreciéndoles. Bendiga, Señor, sus vidas, sus trabajos, su familia, su hogar. Bendiga su economía, bendiga todo su ser, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien, Señor, que no ha dado el paso de fe, si hay alguien que no ha tomado la decisión de recibirte como Señor y Salvador de su vida, que este día, Señor, sea su día glorioso, su día donde se activará, Señor, en el archivo celestial el registro de ese nuevo nombre. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Yo quisiera, hermano, que repitiéramos esta oración. Si usted ya lo ha hecho, está bien. Si no lo ha hecho, está mejor. Padre celestial, gracias por tu palabra. La he oído, Señor, y creo con todo mi corazón que tu palabra es fiel y digna. Y por la exposición de tu palabra, yo te recibo una vez más como Señor y Salvador de mi vida. Me entrego a ti, Señor. No quiero seguir perdiendo lo que tú tienes para mí. Quiero soltar todo aquello que no te glorifica, para que tú, Señor, comiences a cambiar mi vida. Te necesito, Señor. Desesperadamente te necesito. Y me entrego a ti, Señor, con todo mi corazón, para que tú dispongas de mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.